En primer lugar, estoy muy feliz porque todavía el conocimiento es capaz de convocar a la gente. Y es muy importante en un país sitiado, en un país bloqueado, en un país donde hasta llegar a un sitio cuesta, porque tenemos o el problema del pasaje o el problema de la hiperinflación. Hoy estamos conmemorando la fecha de muerte, me recordaba el profesor Alexander Torres Iriarte, de José Martí. Yo lo voy a leer para arrancar mientras aparece la lámina. La carta que le envía José Martí a su madre meses antes de morir. Hoy, madre mía, fíjese qué hermoso. Madre mía, hoy, 25 de marzo, en víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted. El largo viaje era el viaje que él estaba haciendo ya para irse a Cuba a iniciar la guerra contra el Imperio Español. En víspera de un largo viaje, estoy pensando en usted. Yo, sin cesar, pienso en usted. Usted se duele en la cólera de su amor, del sacrificio de mi vida. ¿Y por qué nací de usted con una vida que ama el sacrificio? Palabras no puedo. El deber de un hombre está allí donde es más útil. Pero conmigo va siempre, en mi creciente y necesaria agonía, el recuerdo de mi madre. Abrace a mis hermanas y a sus compañeros. Ojalá pueda algún día verlos a todos a mi alrededor, contentos de mí, y entonces sí que cuidaré yo de usted con mimo y orgullo. Ahora le dice así como un niño en trance de irse de esta vida, ahora le dice: bendígame y crea que jamás saldrá de mi corazón obra sin piedad y sin limpieza. La bendición. Martí, voy a colocarme de este lado para... Martí es quizás, gracias Lorena, Martí es quizás uno de los seres humanos más extraordinarios que ha parido la América, nuestra América. Uno de los seres más puros que ha dado nuestro continente. Hoy quisiéramos recordarlo como un gran bolivariano, pero no se puede ser profundamente bolivariano si no se es antiimperialista. Y en el caso de él, que vivió 15 años en las entrañas del monstruo, no solamente era antiimperialista en general, sino que su prédica era contra las conductas y contra las tesis de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora, alguien se podrá preguntar, y estamos hoy hablando en Venezuela, un grupo de venezolanos y venezolanas, de un cubano. ¿Y por qué nosotros en Venezuela, cada vez que se cumple un aniversario de la venida de Martí a nuestra patria, o un aniversario de su nacimiento, o un aniversario de su muerte, por qué nosotros, los venezolanos y las venezolanas, nos vamos allí a la esquina donde está la casa de Martí y conmemoramos? O nos vamos a la Plaza José Martí y conmemoramos su nacimiento, su llegada a Venezuela o su fecha de muerte. Porque es que existe entre Venezuela y Cuba un vínculo amoroso y político muy profundo que quisiera comenzar por recordar. Y quisiera recordarlo con la última carta que escribiera un muchacho de Puerto Cabello,
que murió a los 28 años de edad en Cuba, luchando por la Revolución Cubana, luchando por la independencia cubana. Murió en 1850. Ese muchacho se llamó José María Eurrecochea. En Venezuela, este nombre puede sonar extraño, pero en una oportunidad yo estaba dando una charla en la casa José Martí y se levantó una muchacha y me dijo: yo vivo en la casa, en la calle de José, que se llama José María Recochea. ¿Cómo dice la carta? La última carta dice, se le envía a su padre, así como Martí se le envió a su madre. Dice: Padre mío, son las 2 de la tarde. Dentro de 2 horas debo morir. En estos momentos os dirijo mis respetos y afectos. Abrazad a todos mis hermanos. No os aflijáis. Muero como cristiano y por una causa justa. Era de Puerto Cabello. Tenía 28 años de edad y junto con un contingente de venezolanos que fueron a Cuba cuando comenzó, después del Grito de Yara en 1868, que se fueron 2 buques en 2 oportunidades. Cientos de venezolanos y de venezolanas, fundamentalmente venezolanos por las condiciones, se fueron a dar su vida, a luchar por la independencia de Cuba, que es para nosotros la independencia de América. Siguiente. Gracias, Lorena. Veamos, claramente allí se ve en el mapa la cercanía que existe entre esos 2 proyectos políticos opuestos. El proyecto político que encarna Simón Bolívar y los libertadores latinoamericanos, cuya vanguardia está en Venezuela, y Estados Unidos. Hay una cercanía entre los Estados Unidos y Cuba y Venezuela. Siguiente, por favor. En esa lucha por la independencia de Cuba participaron cientos de venezolanos y de venezolanas que se hicieron cubanos en la lucha, porque lo que nos iguala es que tengamos los mismos ideales, que tengamos la misma intención de ser libres. Allí estuvieron una cantidad de hombres. Yo cito algunos allí. Andrés Manuí, que fue el primer venezolano en sumarse al Ejército Libertador Cubano. Los hermanos José María Recochea, porque no solamente fue él, sino fue luego a buscarlo su hermano y también murió en la Manigua. Cristóbal Mendoza Durán, Tomás Mendoza Durán, José Miguel Barreto, en fin. Y allí está un personaje que se llama Manuel Garrido Páez, que es sobrino de Páez, y que al igual que Páez se quiso ir con Sucre y con Prudencio Padilla a luchar por la liberación de Cuba, no se fue Páez, no porque no quiso, sino porque no hubo las condiciones, hubo un boicot de parte de los Estados Unidos. Pero se fue el sobrino que enaltece a Páez. Últimamente estamos acostumbrados a ver las sombras de Páez, pero también veamos sus luces. Páez fue un hombre que estuvo dispuesto a ir a Cuba a luchar por la libertad y por la independencia cubana. Por eso es que Martí decía, a propósito de Páez, hay gente que solo ve del sol sus manchas. No, hay que tener la grandeza para ver también sus luces. ¿No es así, mi hermano Balmore? Tan cercano está ese pueblo cubano del pueblo venezolano que Manuel Quesada, que es el único general en jefe del Ejército Libertador durante la Guerra de los 10 años, dijo: el pueblo de Venezuela es cubano por el amor que nos profesa. Porque hay que verle la cara a lo que significa que en esta tierra, en el siglo XIX, se fundaran cientos de clubes para ir a apoyar a la Revolución Cubana. Al igual que cuando Fidel se puso al frente de la lucha contra Batista, estuvieron miles de venezolanos y venezolanas recogiendo, recuérdame Manuel, un bolívar por la sierra. Y también decía Carlos Manuel Céspedes, que como ustedes saben es considerado el padre de la patria
en Cuba decía: Cuba pues agradece en sumo grado la solicitud y las inequívocas muestras de simpatía y adhesión que la invicta Venezuela le prodiga. Nosotros, Venezuela, ha sido, y es por eso el ataque mediático contra Venezuela y contra los venezolanos. Venezuela ha sido históricamente vanguardia y cuna de la grandeza. Fue en Venezuela que se dio el más importante en 1810 grito que despertó a toda la América. Fue Bolívar un venezolano, fue Miranda un venezolano, fue Simón Rodríguez un venezolano. Venezolanos en conjunción con latinoamericanos dimos el primer paso. Y no solamente dimos el primer paso, sino que creamos la más importante república del siglo XIX, que fue la República de Colombia, cuyo presidente fue Bolívar. Es decir, que Venezuela ha tenido mucho que aportar y tiene mucho que aportar. Por eso es que ahora el ataque indiscriminado de la industria cultural estadounidense, española, de la oligarquía colombiana y peruana, es contra Venezuela. Porque tenemos un pasado glorioso al lado del resto de los pueblos latinoamericanos. Y eso no es xenofobia. Cada vez que hablamos de Venezuela, parece que hay que excusarse. Y cada vez que nos atacan, parece que hay que aceptarlo. No, tenemos el orgullo de ser de la tierra de Miranda, de Sucre, de Bolívar y de tantas mujeres extraordinarias que han luchado por la patria. Y eso no nos pone más arriba ni más abajo, nos pone en igualdad de condiciones. Fíjense ustedes que si sería importante la relación que hay entre Cuba y Venezuela, que Francisco de Miranda, ustedes saben, él tuvo cuando sale de Venezuela a los 20 años de edad, se va, él es un oficial del ejército español y está 3 años en Cuba, entre el año 1780 y 1783. ¿Y qué ocurre en Cuba? Hasta que Miranda llegó a Cuba, era un oficial español. Pero estando en Cuba, en esa isla extraordinaria, en ese puerto maravilloso, que es un crisol de civilizaciones, en esa Cuba extraordinaria, en esa isla, él asume su ideal independentista. Y a partir de allí no solamente se hace independentista, como lo explica muy bien la profesora Carmen Borges, extraordinario, su libro sobre Miranda, sino que se hace integracionista. Y comienza desde Cuba ya a pensar en independizarse del ejército español y luego se va a los Estados Unidos y lucha en la batalla de Pensacola por la independencia de los Estados Unidos, donde dice John Adams, el segundo presidente de los Estados Unidos, que nadie sabía más de la historia de los Estados Unidos que el gran Miranda. Siguiente. Pero hay otro hecho que es bueno que recordemos. Cuando nace Bolívar, como ustedes saben muy bien, su madre estaba enferma y no podía darle de amamantar. Estas cosas deberíamos saberlas, pero no siempre se saben. Y la familia Bolívar, que vivía por acá cerca de la casa de ellos vivía el gobernador y capitán general. Y su esposa había dado a luz una niña. Y la mamá de Bolívar le pide a esta señora, ¿cómo se llama la señora, Fabiana? ¿Cómo se llama? Inés Mancebo de Millares. Qué bueno oír el nombre de una gran mujer de los labios de una niña. Un aplauso para esta niña, ¿vale? Bueno, yo me tengo a Fabiana. Fabiana es mi hija mayor y es mi fotógrafa. Entonces, Bolívar fue amamantado, pero ella era realista, ella no dejó nunca de ser realista, y se dieron hechos muy importantes donde tuvo que Bolívar probar la relación con ella y ella con él. Y cuando se dio el decreto de guerra-muerte, bueno, había que expropiar los bienes de los españoles. Y a los militares patriotas se les ocurrió expropiar los bienes de Inés Mancebo de Millares,
o de su familia. Y pusieron en 3 y 2 a Bolívar. Pusieron su corazón y sus convicciones en discusión. Y le preguntaron, ¿qué hacemos, Bolívar? ¿Le quitamos los bienes, como dice usted en el decreto de guerra-muerte de 1813, o se los dejamos? Y Bolívar le respondió con esta carta que les quiero leer. Cuanto usted haga en favor de esta señora, corresponde a la gratitud que un corazón como el mío sabe guardar a la que me alimentó como madre. Fue ella la que en mis primeros meses me arrulló en su seno. ¿Qué más recomendación que esta para el que sabe amar y agradecer como yo? Vamos a darle un aplauso a Bolívar. El corazón vale más. Porque nos demostró Bolívar que el corazón tiene sus pareceres y que el corazón debe mover nuestras acciones. Sigamos. Pero como ustedes saben, Francisco Javier Yáñez fue un importante prócer de la independencia, bienvenida, de la independencia de Venezuela. Como lo decimos allí, firma el acta de independencia, es miembro de la Sociedad Patriótica, es presidente del Congreso Constituyente, firmó como diputado la Declaración de Independencia, firmó la Constitución de Venezuela, era cubano. Era cubano. O sea que nosotros le debemos mucho a la influencia extraordinaria de esa gran nación en Venezuela. Siguiente. Y hubo un cubano que participó en la batalla de Carabobo. Así como hay un brasileño llamado José Ignacio Abreu de Lima, que participa en la batalla de Carabobo junto al lado de Páez y recibe una herida, así José Rafael de las Heras participa en la batalla de Carabobo, se vino a Venezuela. Así como José María Recochea se fue a Cuba años después, antes él se había venido a Venezuela a luchar por la independencia. Venirse en el año 18 a Venezuela desde Cuba a luchar por la independencia era venir a vivir una vida de sacrificios. Era venir a convivir con el peligro. Y José Rafael de las Heras se vino a vivir en medio del sacrificio y a convivir con el peligro. Y estuvo en la batalla de Carabobo. Y cuando ya se da la batalla de Carabobo, que como ustedes saben, es la batalla que permite crear en los hechos la República de Colombia, que se había creado en el 17, en el 19, en el papel, en la ley fundamental, pero en la batalla de Carabobo se crea el territorio de Colombia, la Colombia que es conformada por Venezuela, Nueva Granada y Quito y Ecuador. Y entonces se da la batalla de Carabobo, pero todavía quedaban algunos lugares que liberar. Y él, el 24 de abril de 1822, está asediando Maracaibo, preparándose para la última batalla, y muere en el campo de batalla. Yo creo que hoy podemos también darle un aplauso a José Rafael de las Heras. Siguiente. Y el movimiento independentista liderado por Bolívar, tuvo una influencia extraordinaria en toda América del Sur. Fue vanguardia política, vanguardia intelectual, vanguardia militar. Y entonces en Cuba, que estaban luchando también por su independencia, se creó un movimiento hermosísimo que tiene un nombre extraordinario, que es Sol y Rayos de Bolívar. Era un movimiento clandestino, por supuesto. Consistía en lo siguiente: un sol, Luis Felipe Bellorín. Y entonces Luis Felipe se pone en contacto con 6 personas que también están dispuestos a luchar por la independencia y hacen un programa para luchar por la independencia. Así como ese sol, así como está Luis Felipe, está Carlos Herzl, Carlos, no te había visto, está Carlos Herzl, un sol y 6 más. Está Manuel Carrero, un sol y 6 más. Está Carmen, un sol y 6 más. Está José Gregorio por allá, un sol y 6 más. Está Rivas, un sol. Bueno, se trata de Rivas como 500 más. Y entonces ese movimiento, un movimiento extraordinario, se da en homenaje a Bolívar. Todo eso contribuye a que luego venga Martí acá. Martí no viene en el año 1881 por casualidad, como han querido ver algunos, no. Es porque ya existe una conexión
histórica, espiritual, emocional entre Venezuela y Cuba. Entonces, ese movimiento que lamentablemente fue develado y termina fracasando, pero que es muy importante en la lucha por la independencia de Cuba. Siguiente, por favor. Y en Venezuela, esto es un dato importante que todos lo manejemos, en Venezuela vivió el poeta más importante de Cuba, el poeta mayor de Cuba, que se llama José María Heredia. Su padre es el famoso regente Heredia. Y el regente Heredia fue aquel que se opuso a los desmanes de Monteverde. El regente Heredia creía que era posible la convivencia entre españoles y americanos. Y bueno, formó a su hijo con la idea de que había que luchar por la independencia, y este José María Heredia termina siendo uno de los soles que impulsa la lucha por la independencia en Cuba. Siguiente. Ahora, Bolívar se planteó liberar a Cuba. Como ustedes saben, en el año 24, en la batalla de Ayacucho, culminamos el proceso e hicimos libre los pueblos latinoamericanos del yugo español a todas las naciones, antes españolas. Pero quedaban dos islas, Cuba y Puerto Rico. Y entonces Bolívar se plantea liberar a Cuba, es decir, darle la independencia a Cuba a partir del año 24. Se lo plantea Bolívar, se lo plantea Sucre, se lo plantea Páez, porque era la manera de garantizar varias cosas. Uno, que no siguieran usando Cuba como trampolín para atacar a la revolución de independencia latinoamericana. Y otro, que ese pueblo, que estaba también sujeto al yugo colonial español, lograse la libertad. Y entonces se plantean, Bolívar se lo plantea cuando está planificando, recuerden que planifica el Congreso de Panamá, que lo comienza a planificar desde el año 21. Después de la batalla de Carabobo comienza la planificación por el Congreso de Panamá, que él quería que se diera en el año 25 y finalmente se dio en el año 26. Y entonces, ¿qué propone Bolívar en sus instrucciones secretas? Fíjense ustedes las agallas que tenía Bolívar. Dice, vamos a formar una cruzada por tierra y por mar. Dice, el objetivo primordial de la Liga de Fuerzas de Mar y Tierra que debe solicitarse ardientemente es, primer propósito, oigan esto, defender cualquier punto de los aliados que se ha invadido. Es decir, si invaden Perú, si invaden Bolivia, vamos a defendernos. Segundo, expedicionar contra las islas de Cuba y Puerto Rico. Tercero, y esto uno dice cuando uno oye eso, uno se siente orgulloso de ser latinoamericano. Expedicionar contra España si tomadas estas islas no hicieran la paz con los confederados. Es decir, nos defendemos de cualquier ataque, número uno. Vamos por Cuba y Puerto Rico para liberarlas, número dos. Y si ustedes no nos hacen caso, vamos por España. De eso estamos hechos los latinoamericanos. Así que el que se mete con Venezuela, con nuestros pueblos, sabe que en algún momento podremos ir por ellos. Ya lo hizo una vez Pancho Villa, que se metió en Columbo. Siguiente. Bolívar planifica eso. Fíjense que dice, Sucre dice, todos los cuerpos están pues reunidos para que usted resuelva de ellos lo que guste. Yo creo que puestos en La Habana darían a Colombia, Venezuela, Nueva Granada y Ecuador, y la América un día de tanta gloria como el 9 de diciembre, que es el día de la batalla de Ayacucho. Y agrega, después de Ayacucho, en una carta a Páez, nuestro ejército ofreció al gobierno ocuparse de la libertad de La Habana. Pero teníamos un problema, hay un problema sumamente grave. Y es que Estados Unidos consideraban, siguiente por favor, los Estados Unidos consideraban que Cuba era parte de su zona de seguridad. Llegaban al extremo, como muy bien lo explica el profesor Vladimir Acosta en ese maravilloso libro que se llama El monstruo y sus entrañas, llegaban al extremo algunos de decir que Cuba era territorio norteamericano porque se había hecho con el resto de la piedra lavada, de la tierra que salía de las costas estadounidenses, y con esa piedra lavada y con esa tierra se formó la isla de Cuba. Y entonces el presidente John Quincy Adams propuso la doctrina de la fruta madura. ¿En qué consiste la doctrina de la fruta madura?
en que ellos dicen, en aquel momento decía, que no había que preparar, no había que promover la independencia de Cuba, sino había que esperar a que Cuba estuviera madura para caer en manos de ellos, porque Cuba le pertenece geológica, histórica y geopolíticamente a ellos. Y entonces Bolívar ya había avanzado, siguió avanzando en la lucha por la independencia y escribe: si los cubanos proclamasen su independencia, presentando siquiera un simulacro de gobierno y pidiese entonces auxilio al gobierno de Colombia, entonces ni el gobierno de Inglaterra ni el de los Estados Unidos se opondrían, ni aunque se pusieran a Colombia, se detendría. Sí, Bolívar dijo, aunque los Estados Unidos se opongan, lucharemos contra Estados Unidos y haremos que nos obedezca. Siguiente. Este es el mapa de la República de Colombia, el centro del mundo. Al frente, como ustedes ven, están las islas de Cuba y Puerto Rico. Eso lo visualizó la geopolítica de los Estados Unidos y se opuso. Siguiente. Y entonces Henry Clay, que hasta hace poco tenía una plaza en donde le rendían homenaje, Henry Clay envía también unas instrucciones secretas donde a sus comisionados al Congreso de Panamá, donde les dice: declaramos que no deseamos mudanza alguna en la posesión o condición política de aquella isla, es decir, que siguiera en manos de los españoles, y que no podemos ver con indiferencia que pasase de la España a otra potencia europea. Pero ojo con lo que viene, que es lo que más me interesa destacar. Tampoco deseamos que se transfiera o anexe a alguno de los nuevos estados americanos, porque lo que se estaba planteando en aquel momento, la gente de Sol y Rayos de Bolívar, era crear la República de Cubanacán. Y la República de Cubanacán es una república que iba a formar parte de la República de Colombia. Ya la República de Colombia era la república más grande, era más grande que toda Europa junta, pero a eso se le estaba añadiendo Haití, se le estaba añadiendo Cuba, y como muy bien lo ha estudiado el profesor Manuel Carrero, se le estaba uniendo la República Dominicana con Núñez Cáceres. Es decir, era todo un proyecto de integración el de Bolívar, y había gente en Latinoamérica que quería formar parte de esa república, y quería formar parte de esa república porque era la única manera de crear el equilibrio del universo. Es decir, impedir el ataque de la Santa Alianza Europea, que quería recolonizar las posesiones americanas, o nuestroamericanas, o antes españolas, y por otra parte para evitar el avance terrible de los Estados Unidos. Fíjate qué visión, Carmen, tenía nuestro padre de la patria. Pero hay otra cosa que es importante que nosotros señalemos en esta unión, para entender por qué Martí era tan venezolanista y tan bolivariano. Ustedes saben que en Cuba están, entre los grandes líderes de la revolución, están los hermanos Maceo, los titanes de bronce, José y Antonio Maceo. La madre de los titanes de bronce se llama Mariana Grajales de Cuello, una gran heroína, una gran mujer. Yo estaba hace unos años caminando con un joven llamado Ali Ramón Rojas por las calles de La Habana, y entramos a una escuela en la calle Obispo. Y entonces la maestra dice: ¿dónde son ustedes? De Venezuela. Y entonces, ¿qué quieren preguntar? ¿Ustedes quieren preguntar algo? Pregunten lo que sea. Y se paró un niño, una niña, y habló de Mariana Grajales de Cuello, una Marianita. Y se paró un niñito y recitó la primera estrofa de la Edad de Oro, que se refiere a Simón Bolívar. Eso dice mucho de la grandeza. Bueno, el padre de los titanes de bronce es un venezolano llamado Marcos Maceo, que nació en Paraguaná. Hay gente que dice que no, que nació en Cuba, pero usted va a Paraguaná y va hasta la casa de Marcos Maceo. La leyenda dice que está allá. Hay gente que encontró unos documentos que dicen, los documentos pueden decir lo que sea, pero Marcos Maceo nació en Venezuela y es el padre de los titanes de bronce. Siguiente. Bueno,
Martí llega a Venezuela. Martí, como ustedes saben, nace en el año de 1853. La memoria de mi amigo Alexander Torres Iriarte, un 28 de enero de 1853. Su madre, Leonor Pérez, su padre, Mariano Martí. De manera tal, ¿qué edad tendrá Martí si él nació en el 53? ¿Qué edad tendrá en enero del año de 1881 cuando llega a Venezuela? Es un muchacho de 20 y tantos años, 27 años, joven, muy inteligente, atractivo. Llega a Venezuela. Voy a hacer un resumen de su vida. Martí nace en una casa pobre. Martí no tiene la suerte de muchos próceres que nacieron en casas ricas, no. Él es de una familia muy pobre. Su padre era vigilante y su madre ama de casa. Él es el mayor de los hijos, con varias hermanas. Y entonces Martí, a muy temprana edad, a los 15 años, ya se vincula a la lucha revolucionaria. Él es estudiante, estudia en la escuela de Rafael María Mendive, que es un gran independentista. Y ya a esa edad, como la mayoría de ustedes seguramente, a los 15 años, ya estaba en la lucha por la independencia. Y él escribió un texto que uno dice, ¿y esto lo escribe un muchacho? Sí, los muchachos escriben cosas maravillosas si los promovemos, si los dejamos. Y él escribe un texto que dice así, lo escribe y lo publica. El amor, madre, a la patria, no es el amor ridículo a la tierra, ni a la hierba que pisan nuestras plantas. Es el odio invencible a quien la oprime, es el rencor eterno a quien la ataca. Eso lo dice un muchacho de 15 años, un muchacho apasionado, estudioso. Y ese muchacho, que luego es apresado y condenado a 6 años de presidio. Ese muchacho que luego la pena le es conmutada por 6 años de trabajo forzadísimo en las canteras que le dejaron una herida para toda la vida, le dejaron lesiones para toda la vida. Ese muchacho que estuvo allí preso, que vio cosas terribles y esas cosas terribles las escribió en un libro extraordinario, cuya lectura debemos hacer, que se llama El presidio político en Cuba, donde denuncia lo que vio cosas horrorosas. Ancianos pagando condena por una pequeña falta, niños pagando condena, gente muriéndose en los socavones. Y luego ese muchacho se va a España, y cuando se va a España, se va a primero Madrid y después se va a Zaragoza. Allá en Zaragoza ocurren las cosas normales que deben ocurrir cuando una persona es muchacho. Se enamora en primer lugar, pero estudia intensamente, luego se va a Madrid y en muy poco tiempo logra matricularse en 2 carreras. En filosofía y letras y en derecho. ¿Y saben cuál es la única razón por la que luego Martí no puede ejercer como abogado? Porque nunca tuvo dinero para pagar las estampillas que había que pagar para graduarse. Tenía los conocimientos. Ese Martí luego sale de España y se va a México, y luego se va a Guatemala, luego intenta vivir en Cuba, se enamora de una mujer hermosísima, se casa, tienen un hijo, pero la vida no es fácil. Los que son militantes, la vida de un militante no es fácil compartirla, no es fácil ser militante político y ser buen padre de familia, buen esposo, no es fácil. Ser un académico de primera y ser buen esposo. Por eso es que cuando me preguntan, ¿qué haces tú? Yo friego. Yo soy experto fregando. Y yo sé lavar corotos y yo sé limpiar pisos para evitarme cosas, ¿no? Bueno, no es fácil y entra en conflicto. La esposa se lleva a su hijo, que acaba de nacer. Los que son padres aquí, ¿quiénes los que son aquí son padres o madres? Levanten la mano. ¿Saben lo que debe doler un hijo lejano? Lo que debe doler que tú estés en un lugar que quieras a tu hijo y no tenerlo cerca. Entonces, cuando Martí llega a Venezuela, llega buscando lo que encuentra. ¿Qué encuentra Martí? Primero encuentra, ya él había estado en México y luego había estado en Guatemala, pero ¿qué encuentra? Primero encuentra la cuna, palabras de él,
la cuna de la libertad de América. No es poca cosa. Encuentra el Caribe, encuentra el sol extraordinario de esta Sudamérica. ¿Qué otra cosa encuentra? Encuentra a Bolívar. Él había estudiado a Bolívar, pero lo estudia más profundamente cuando llega acá a Venezuela y lo conoce más profundamente. ¿Qué otra cosa encuentra? Eso lo dice una mujer muy estudiosa de estos temas. Este libro lo recomiendo ampliamente, se llama Venezuela en José Martí, de la gran estudiosa Mila Alcibíades. ¿Qué encuentra? Encuentra América. A partir de su pasantía por Venezuela, comienza a entender que el problema no es Cuba solamente, que el problema no son las Antillas solamente, que el problema es América. ¿Y por qué lo entiende? Ya lo vamos a ver. Y algo maravilloso que encuentra Martí en Venezuela, extraordinario, encuentra que los niños son protagonistas, que las niñas deben ser tomadas en cuenta. Paso a explicar eso, paso a explicarlo. Venezuela en Martí. Cuando Martí estuvo 6 meses nada más en Venezuela, escribió la revista Venezuela, se hizo amigo de los más importantes intelectuales del pueblo más sencillo. Y entonces cuando sale de Venezuela, hay varias hipótesis de por qué salió. Hay una que es la más conocida, de que Guzmán Blanco se molestó porque Martí escribió un panegírico en relación con Cecilio Acosta después que Cecilio Acosta murió, y entonces le pidió a Martí que escribiera algo parecido acerca de él. E imagínate tú, Martí no iba a escribir por encargo, salvo que sean los encargos del corazón. Y entonces cuando sale de Venezuela escribe en francés un texto que es maravilloso, de 15 cuartillas, que no le da tiempo de terminarlo, que se llama Viaje a Venezuela. Y yo quisiera leerle, yo les quiero decir que yo me conmoví cuando leí por primera vez este texto. Yo dije, no puede ser, Dios, qué cosa tan extraordinaria. ¿Qué dice Martí? Venezuela es un país rico más allá de los límites naturales. Las montañas tienen vetas de oro y de plata y de hierro. El suelo, como una doncella, se despierta a la más leve mirada del amor. La Sociedad Agrícola de Francia acaba de publicar un libro en el que se demuestra que no hay sobre la tierra un país tan bien dotado como este para establecer en él toda suerte de cultivos. Qué cosa tan maravillosa que alguien sea capaz de percibir, gracias a sus conocimientos, que Venezuela, esta patria humilde, esta patria grande, tiene esas condiciones tan extraordinarias y nos los diga, y nos los haga saber. A veces hace falta que alguien de fuera nos diga la grandeza que hay en nuestras casas. Siguiente. Entonces, descubre primero la grandeza de Venezuela, porque además Venezuela viene del año 81, está muy cerca de la epopeya de la independencia, pero además, por esa época, Eduardo Blanco publica Venezuela Heroica, y Martí le hace el prólogo a Venezuela Heroica, y entonces se rememora la grandeza de esos hombres y esas mujeres y esos niños y esos muchachos y esas muchachas que fueron capaces de acabar con el imperio donde no se ponía el sol. Que eso es lo que canta Eduardo Blanco en ese maravilloso libro. Yo antes lo veía con otros ojos, yo ahora rescato la Venezuela heroica, porque nos toca otra vez ser heroicos en Venezuela. Porque hay que ser heroicos para vivir en un país bloqueado y estar como están ustedes aquí en una charla, disfrutando, porque queremos formarnos. Es más fácil dedicarse a otra cosa. Pero además, él aquí descubre a los niños. ¿Por qué? Porque en Venezuela en aquella época había un gran movimiento intelectual. Eso se ignora muchas veces, muchas revistas, muchos libros. Y estaba un señor llamado Amenedoro Urdaneta, que publicaba un libro que se llama El Libro de la Infancia. Y Martí supo del Libro de la Infancia. Ya me está diciendo Manuel que termine. Ya voy para allá. El Libro de la Infancia. Y entonces Martí lee el Libro de la Infancia. No es la única influencia que tiene un hombre de la grandeza de Martí. Pero en Venezuela encuentra, porque siempre se dice lo que aporta Martí a Venezuela. Y es verdad, todo eso y más. Pero lo que le aportó Venezuela a Martí. Porque nosotros somos un país fértil también en aportes intelectuales. Y aquí en Venezuela es que Martí
escribe su libro dedicado a su hijo, el Ismaelillo. ¿Y por qué lo escribe? Porque tiene el hijo lejos. No les voy a leer el poema porque me llevaría más tiempo, pero les recomiendo que se lean ese libro que fue publicado al año siguiente y que fue escrito aquí en Venezuela. Aquí cerquita vivía Martí. Siguiente. En esa época ya se hablaba de lo peligroso que eran los imperios. Y el imperio alemán ya estaba pensando invadir a Venezuela. Lo invadió años después. De eso habla bastante el profesor Carrero en su extraordinario libro sobre Cipriano Castro. Y Martí dice, nos están amenazando a Venezuela. Él dice, países amenazados como siempre lo están por naciones avaras. Sueñan con la conquista de Venezuela. Y es curioso escucharlos decir, estos países deben ser nuestros porque los necesitamos. No hay que, dicen ellos, no hay más que tomar La Guaira, tomar Puerto Cabello, tomar Maracaibo. Cierto, no hay más que tomar, les dice Martí. Pero se olvidan de que un sarcófago vacío espera a los visitantes, el de Maximiliano, que fue aquel personaje que quiso invadir México. Ese es el mismo sarcófago que espera a todo aquel que se atreva a invadir nuestras naciones. Bueno, ya les he dicho que en la Edad de Oro, Martí lo primero que hace es rescatar la figura de Bolívar. Siguiente. El bolivarianismo, esta parte la voy a tener que hacer en 5 minutos, 10 minutos máximo, que es el tema central, pero bueno. ¿Qué es el bolivarianismo? El bolivarianismo es fundamentalmente 3 cosas. Primero, soberanía e independencia. Segundo, justicia social. Tercero, integración sudamericana antiimperial. Esas 3 cosas las ve Martí aquí en Venezuela. Y las puede ver en Venezuela porque, siguiente, Martí ya sabía que los Estados Unidos, desde el año 43, desde mucho antes, los Estados Unidos desde su nacimiento es una nación imperialista, interna y externamente. Pero en el 43 un señor llamado Sullivan preconizó el destino manifiesto, el derecho que ellos tienen como raza superior a invadir, a apoderarse de todos los territorios de América Latina en nombre de la libertad. Y en el 45-48, los Estados Unidos le quitaron el 50%, 55% de las tierras a México. Adelante. Y William Walker, un filibustero, se apoderó de Centroamérica y restableció la esclavitud. Todo eso lo había visto Martí. Y a consecuencia de eso, Martí se hace profundamente, yo he dicho antinorteamericano, he dicho antiimperialista, hablando en sentido laxo. No es que él estuviera en contra del pueblo norteamericano, es que él estaba en contra de la plutocracia norteamericana y de los gobiernos monroístas norteamericanos. Y Martí dice, Estados Unidos, un pueblo que comienza a mirar como privilegio suyo la libertad, que es aspiración universal y perenne del hombre, y a invocarla para privar a los pueblos de ella. Eso lo dice Martí. Una dirigencia que habla de la libertad para quitarnos la libertad. Siguiente. Y dice, el desdén del vecino formidable que no conoce América es el peligro mayor de nuestra América. Siguiente. Y dice una cosa maravillosa, un contrapunteo. Él dice que hay 2 Américas. El norte revuelto y brutal y la América hispana. La América del corazón, la América de la grandeza. En América hay 2 pueblos. De un lado está nuestra América y todos sus pueblos son de una naturaleza y de cuna parecida o igual mezcla imperante. De la otra parte está la América que no es nuestra. Siguiente. Y en el año 89 se da un famoso congreso que dirige un personaje llamado Blaine. Yo supe de Blaine en el doctorado con Manuel, que nos habló mucho de Blaine, y habló tanto Manuel de Blaine que llevó un libro sobre Blaine y más nunca lo encontró. ¿Te acuerdas, Manuel? Alguien también se enamoró del personaje. Blaine era un gran geopolítico y él decía que había que hacer una primera conferencia panamericana para garantizar que todos los países de América Latina estuvieran bajo la garra imperial. E invitó a los gobernantes de América Latina y les dieron paseos por los Estados Unidos y muchos de ellos se hicieron pro-norteamericanos. Un famoso escritor al cual se le rinde mucha pleitesía que se llama Domingo Faustino Sarmiento, que decía, América hispana debe ser Estados Unidos de América, debe ser como Norteamérica. Pero Martí denunció aquello. Lo denunció porque veía en ello
la posibilidad de una hegemonía, de un abuso de poder por parte de los Estados Unidos. Siguiente. Y algo muy importante, Martí entonces comienza a hablar de la integración y de la unidad suramericana. Dice, fíjense lo que decía Bolívar, la unidad de nuestros pueblos no es simple quimera de los hombres. Y Martí decía, es necesario ir acercando lo que ha de acabar por estar juntos. Eso es lo que nosotros estamos intentando hacer en este momento, porque vemos en la unidad latinoamericana la salvación de los pueblos. Siguiente, ya para terminar. Siguiente, vamos a avanzar varios. Martí siempre habló desde el punto de vista de la ética. Él decía, hay dos bandos. Los hombres van en dos bandos. Los que aman y fundan y los que odian y destruyen. El bando de los que aman y fundan son los que creen en la independencia, en la unidad y en los programas sociales que benefician a nuestros pueblos. Y el bando de los que odian y destruyen son aquellos que quieren a los pueblos tristes, arrodillados, bajo la bota de un imperio. Muchísimas gracias. ¡Viva Martí! Mi verso es como un puñal que por el puño echa flor. Mi verso es un surtidor que da un agua de coral. Mi verso es de un verde claro y de un jazmín encendido. Mi verso es un ciervo herido que busca en el monte amparo. Penas, vamos a decir que tengo yo penas luego. Después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto a morir. Penas, ¿quién osa decir que tengo yo penas? Luego, después del rayo y del fuego tendré tiempo de sufrir. Yo sé de un pesar profundo entre las penas sin nombre. La esclavitud de los hombres es la gran pena del mundo. Hay montes y hay que subir los montes altos. Después veremos, alma, quién es quien te me ha puesto a morir.